Bueno, el acuario muy bonito, pero cuando llega la hora de pagar la factura de la luz, ya no es tan bonito. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis ver cuánto me va a costar a mí mantener estos acuarios en mi casa en el largo invierno que se avecina. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, hoy desde el templo, desde el hogar, desde la habitación, desde la Fish Room de Acuarios 4K. Bienvenidos todos, ponernos cómodos porque hoy vamos a hablar de algo candente, hoy vamos a hablar de algo de actualidad como es el consumo, cuánto gastan nuestros acuarios. En concreto vamos a analizar dos de mis acuarios y os voy a decir cuánto gastan y cuánto pago yo cada mesecito en la factura de la luz. Este vídeo lo hago motivado por dos cositas. La primera de ellas, la facturaza, el palo que me ha llegado a mí y supongo que a muchos de vosotros este mes. 170 y pico euros, casi 180 eurazos, de los cuales unos 60 euros son de ese decretazo que ha sacado el gobierno, pero bueno, no voy a entrar en esto, no voy a decir lo que pienso, porque si digo lo que pienso probablemente salgo de aquí detenido, me cierran el canal y etc, etc, etc. Así que, dicho esto, otro de los motivos que me han motivado, valga la redundancia, a realizar este vídeo es este comentario. Coque nos hace este comentario, nos pregunta de si podríamos hacer un vídeo analizando cuál es el coste de tanto de consumo eléctrico como de consumo de agua de nuestros acuarios. En este vídeo nos vamos a centrar en el consumo eléctrico. El consumo de agua, que también es importante con la situación de sequía que hay y demás, lo analizaremos en otro vídeo que también da para otro vídeo. Así que dicho esto, vamos a analizar dos de mis acuarios, el más pequeño que tengo y el más grande que tengo, que es este a mis espaldas. Si os parece, empezamos por el pequeño. Si recordemos, el gambario de 30 litros que tengo en la cocina, muy simple, un acuarito pequeñito, resultón, muy chulo y que es una opción muy viable para aquella gente que no quiere un consumo excesivo o que no se puede permitir pagar una facturaza como esa, y estamos en verano, ojo cuando llegue el invierno. Por eso os voy a poner ya en situación, comenzamos desde ya. Vale, para analizar el consumo yo creo que siendo responsables nos tenemos que poner en la peor de las situaciones, ¿vale? Obviamente no me puedo ni imaginar la peor de las situaciones de este invierno porque se vienen curvas. El tema está en que yo, cuando hago el cálculo de si me puedo permitir un acuario más o no, me fijo en el peor de los meses, en la peor de las situaciones de consumo, ¿vale? Esto quiere decir que me tengo que fijar en el peor mes de un acuario. El peor mes de un acuario, estamos hablando, por lo menos aquí en el hemisferio norte, de enero, febrero, que son los meses más fríos. ¿Qué quiere decir esto? Que los calentadores van a estar a piñón, van a estar a pico y pala, ¿vale? El mejor mes, obviamente, julio, agosto, los meses más calurosos, no se hace uso para nada del calentador y eso baja muchísimo el consumo. El mayor gasto actualmente con la tecnología que tenemos hoy en día en los acuarios, recordemos que ya no utilizamos pantallas fluorescentes T5, o sea, prácticamente todo el mundo utiliza el LED, el mayor gasto es el calentador. O sea, entonces nos ponemos en el peor mes, ¿vale? Yo me voy a poner en la peor de las situaciones de consumo. Si me lo puedo permitir, monto el acuario. Si no me lo puedo permitir, no voy a hacer el tonto porque al final voy a tener que montar el acuario o voy a ir con el agua hasta el cuello. Así que me pongo en la peor de las situaciones y vamos a sacar el consumo en los peores meses. Dicho esto, vamos al más pequeñito de mis acuarios. ¿Cuánto consumirá? Comentarios aquí abajo. ¿Cuánto creéis? Antes de que avance el vídeo me lo ponéis aquí abajo. La franja, entre 0 y 30 euros. ¿Cuánto que pensáis que consume ese acuarete de 30 litros al mes? Damos pausa, comentamos y seguimos el vídeo. Bueno, pues no sé si habrá acertado alguien, espero que sí, era más o menos sencillo porque solo tengo tres elementos. Acuario de la cocina, recordemos, únicos elementos que consumen electricidad, la iluminación, la pantalla, ¿vale? El calentador y el filtro. Consumo de cada uno de esos elementos. Es importante tener claras tres cositas para calcular los gastos. Yo lo he hecho con una aplicación que os dejo por aquí en pantalla, ¿vale? Es una aplicación que la tenéis en Android, iOS y demás. Es muy sencilla, simplemente ponéis el consumo en vatios de ese aparato, cuántas horas está prendido, que ahora veremos cuánto, y el coste por kilovatio, que eso os aparece por kilovatio hora, que eso os aparece en la factura de la luz. Luego sumamos un poquito de impuestos y demás, y ya está. Es muy simple, ahora explicamos, ¿vale? Entonces, tenemos la pantalla que consume, en este caso, te voy a ir la chuleta, me está consumiendo 23 vatios, esa Chihiros Slim 2 de 30 centímetros. Luego tenemos el calentador de 30 vatios y por último tenemos el filtro Leheim 2213 8 vatios, muy poquito, ¿vale? Aquí el mayor gasto obviamente va a ser el calentador y la pantalla, pero bueno, son tan pequeñitos que no se va apenas notar. Entonces la pantalla, a la hora de ir a calculadora nosotros tenemos que poner, y estaréis viendo una simulación ahora, 8 horas
por 30 vatios, por el consumo, o sea, por el precio vatio hora que tengáis. Yo, por ejemplo, tengo 0,234 patatín patatán, ¿vale? Entonces, metes ahí los 4 datos, calcula la aplicación sola y ya te sale el consumo mensual de cada uno de esos elementos, ¿vale? Entonces, es así de fácil. Como veis, os dejo una capturita ahora mismo en pantalla de lo que consume ese acuario, 30 litros, una vez sumados impuestos. Cuando digo impuestos, digo que vamos a sumar el tema de los bonos sociales, vamos a sumar el IVA, vamos a sumar un poquito todo esto, y al final, pues más o menos, está en torno a unos 5 euros de consumo mensual, un acuario de 30 litros en el peor mes de todos. Yo, por ejemplo, los calentadores aquí he observado que más o menos están encendidos la mitad del día, ¿vale? Unas 12 horas. Hay situaciones en las que a lo mejor se pegan encendidos 17 horas y otras que a lo mejor 8 horas. Más o menos una media en invierno, en el peor mes, 12 horas a mí fácil se me encienden. Esto es muy subjetivo, ¿vale? No todos los acuarios son iguales, no todo el mundo vivimos con las mismas condiciones climáticas, las mismas condiciones dentro de la casa, de aislamiento y demás, entonces es muy subjetivo, ¿vale? No os fiéis de esto porque no te puedes fiar de esto, simplemente cada uno hacéis el cálculo y ya está. Entonces ese acuario, por ejemplo, me gasta eso, 5 euros al mes. Bien, me lo puedo permitir. De hecho, casi que prefiero muchos acuarios pequeños por 5 euros que 4 acuarios que me consuman lo que 20 acuarios pequeños. Pero bueno, eso ya cada uno es libre, ¿vale? Y ahora digo, vale, me lo puedo permitir, pero es que ahora vamos con una bestia de estas. Esto ya es lo que te hace que te suba la factura. Cuanto más grande sea un acuario, esto es así, más electricidad va a consumir. Y ahora diréis, madre mía, Paco, bravo, has ido a Harvard para decir esto. Pues sí, chicos, es que es así de fácil. Cuanto más, si quieres un acuario grandísimo, pues obviamente va a consumir muchísimo. Este acuario, con todo lo que tiene conectado, es una auténtica barbaridad en el peor mes el consumo que tiene. Pero ojo, que no es el que más consume. El peor acuario de consumo es el marino, sin duda alguna. O sea, un acuario marino, eso es así. Una esponja de chupar euros, ¿vale? Entonces, cuidado cuando montéis un acuario marino y tengáis muchos dulces, porque os puede llegar una facturaza de copón. Ahora os digo cuánto me cuesta. Vamos ya con el desglose de este acuariete, ¿vale? Os voy comentando. Iluminación, tengo dos pantallas. Una de 24 vatios, que es la pantalla LED que incluía el kit. Y luego está la de 59 vatios, que es la Fluval Spectrum, ¿vale? Esas dos pantallas igual, 8 horas conectadas por el consumo y vamos calculando. Por ejemplo, la pantalla que trae el kit, 1,35 euros al mes, bien, perfecto. La segunda pantalla me estaría consumiendo 3,80 euros al mes, bien, perfecto. Iluminación prácticamente no se gasta con el LED, es una maravilla. Antes con los tubos fluorescentes, los T5, era un gasto increíble. Ahora muy bajo, ¿vale? Seguimos sumando. Calentador, 200 vatios. ¿Cuánto creéis que gasta ese calentador solo? Pues ese calentador gasta un total de 16,85 eurazos. Casi 17 euros al mes, que los voy tirando así por encima del acuario. Filtro Fluval, 407. Son un total de 20 vatios, conectado 24 horas. Obviamente los filtros tienen que estar 24 horas encendidos. Un total de 3,37 euros al mes. Dice, venga, vale, me lo puedo permitir. Luego, controlador de pH, 15 vatios, patatín patatán, 2,53 euros al mes. Vale, electroválvula F2, esto es irrisorio el consumo, pero bueno, 17 céntimos al mes, todo suma. Skimmer de superficie, 5 vatios, conectado 24 horas, 0,84 euros al mes. Todo esto sumado me hacen un consumo, después de impuestos, de aproximadamente 30 eurazos en el peor de los meses, a cómo está ahora mismo, a cómo yo estoy pagando ahora mismo el kilovatio hora de energía. 30 euros. Y dices, hombre, Paco, pero si solo tienes un acuario, 30 euros te lo puedes permitir. Por supuesto que yo en mi caso me lo puedo permitir. Hay gente que quizás no se lo pueda permitir, obviamente. Y ya si te pones a sumar 30 euros. El de la cocina, 5 euros. El holandés que tengo aquí, ¿cuánto creéis que gasta? 7 euros. Vas sumando poco a poco. El marino, ¿cuánto pensáis que gasta el marino? 40 euros. Solo con el marino. Y tengo 70 euros de factura. Con los otros unos 80 y pico. El pequeñito pim pam. Me pongo entre pitos y flautas. Cuando tenga el Fluval Edge, cuando tenga el del salón. Y ya, porque no voy a poder montar más acuarios. En el peor mes fácilmente estaré gastando de luz, solo con los acuarios, ojo, solo con los acuarios, unos 130, 140 euros. Estamos hablando de enero, febrero. Fácil. Y si las cosas siguen así y hay que meter más bonos sociales y más historias de estas,
la factura más decretazos. Estamos hablando de que a lo mejor mi peor mes pues puede ser fácilmente no lo quiero ni pensar, pero unos 200 y pico euros largos fácil puede que pague este invierno. Entonces tenemos que ser conscientes antes de conectar cualquier acuario o iniciar un nuevo proyecto, que nos puede llegar a pegar un palo gordo. Yo literalmente el poco dinero que he ganado con YouTube, que cada vez se gana menos, lo invierto en historias de estas, en pagar luces y demás. No me estoy haciendo rico, yo trabajo mis 8 horitas todos los días, me levanto a las 6:30 de la mañana para pagar estos vicios y es lo que hay. Menos mal que hago esto porque me gusta. Si no me gustase de verdad, no habría 900 y pico vídeos en el canal. Entonces, para que tengáis todo esto muy claro, es tan simple como coger una factura, coger una aplicación móvil, pim, 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 y así tenéis vosotros cómo calcular cuánto cuesta cada acuario, cuánto sale de consumo. Si tenéis 2, 3 acuarios, os lo podéis permitir. Si tenéis ya 5 o 6 acuarios en casa, cuidado, haceros los cálculos porque os podéis llevar algún susto en los meses venideros. Eso es importante. Esto no es para desanimar, simplemente es para que tengamos conciencia y ya está. Ojo, me estoy poniendo en la peor de las situaciones, con los calentadores conectados 12 horas, que es lo que más gasta. Probablemente a vosotros no os conecte tantas horas, o a lo mejor a algunos se les conecta más horas, pero hay que ponerse lo peor, ¿vale? Para la peor de las situaciones. Más o menos es algo subjetivo, un cálculo subjetivo, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo ya me he hecho mis cálculos, veo que voy a pasar más o menos el invierno bien, si no me despiden, creo que vamos a aguantar, así que esto siga así. Espero haberos ayudado, ha sido algo simple, algo sencillo, pero para que veáis lo que cuesta, todo lo que hay detrás de las cámaras. Si os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle a like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones, y si queréis ver más destacados como este, comentar aquí abajo y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, os feliz gente. Adiós. Madre mía, chicos, me vais a costar la hipoteca.